noches, bienvenidos a una nueva edición de Conclusiones. Aquí estamos para darle continuidad esta noche de los miércoles conversando con gente de nuestra comunidad. Recién me acordaba y le quiero agradecer a todos los que nos saludaron por los 30 años de la radio que ocurrió el 9 de julio. Y estaba pensando que también este programa va a cumplir 30 años el 21 de enero del año que viene. Vamos a cumplir 30 años ininterrumpidos de hacer televisión y también los cumplimos de hacer radio. Y cuando uno empieza a sacar cuentas, se da cuenta que pasaron los años y que son muchos, son demasiados. Y la idea este año fue, digamos, cambiar la temática de este programa, que era un programa periodístico, político, institucional y todo lo demás, y ponernos a hablar de esta historia, que es la que nos corresponde a los invitados que traigo y a mí, porque ya cargamos un montón de experiencia, por no decir años, y está bueno recordarlas y revivirlas y hacerles saber a las generaciones que hoy están qué pasó en estos últimos 30 años, que no es poco en la vida de una población. Por esa razón tratamos de hacer entrevistas más personales y esta noche lo invitamos al escribano Mario Canero, que yo lo conocí, me parece, una noche en el Club Social tomando un café, hace muchísimos años, cuando era un pibito, y creo que participé de los 30 años de su vida en muchos aspectos, no tanto periodísticamente, pero sí conversando y conociendo de su accionar y de su participación en las instituciones y demás. Por eso te invité esta noche, Mario, y te agradezco muchísimo la gentileza que has tenido de venir al programa en vivo, porque no es fácil. Hemos hecho otras notas, pero las hemos hecho grabadas, que es mucho más sencillo o menos tenso. Pero estar en vivo a veces implica un poquito de tensión. Buenas noches y gracias por estar. Buenas noches. Sí, un poco tenso se está mejor. Porque el juego de visitante, yo creí que iba a jugar de local. No, pero acá es jugar de local. Quédate tranquilo que va a ser una charla, no de amigos porque no somos amigos, pero sí una charla, digamos, natural. Y quisiera empezar esta charla hablando del origen, del por qué los Caneros están en Carué, porque creo que son una familia de muy poca gente, ¿no? Por lo menos por parte de los Caneros, pero sí mucha gente por parte de otro apellido, que es el apellido Suárez, que es un apellido de mucha historia en Carué, ¿no? Sí, mis bisabuelos vinieron acá, allá por el 1880, y se vinieron con Gallo en la campaña del desierto. Me acuerdo que conversaba algunas veces con mi abuelo, que me contaba cómo vinieron con sus padres hasta acá, y me contaba sobre el Palacio Gallo, porque él estuvo unos años ahí en el Palacio Gallo. Me contaba la vida de Gallo, por ejemplo, que era muy común que le hicieran juntar a ellos unos huesos, y él tenía un látigo largo y se entretenía con el látigo, pegándole con la puntita del látigo largo a Pedro Gallo, el primer intendente de Carué. A los huesos que le juntaba, sí. Y bueno, y en una oportunidad mi bisabuelo se cansó y le dijo: mira, yo me voy a ir para el lado de la Pampa, y bueno, acá Gallo le dijo: bueno, andate, pero andate, si te vas con tu familia, recordate que allá están los indios, porque acá había... Claro. Bueno, la zanja de Alsina no alcanza, hay un pedacito en Trinquelauquen que la fui a visitarla otra vez, y bueno, acá cortaban la separación con los indios, las lagunas y otras lagunitas que siguen hasta Juan, donde termina la cola de... Claro, la Pampa no estaba, ni estaba diseñada, digamos, ¿no? No, tal es así que mi abuelo fue allá y los indios no le decían nada. Había caballo y bueno, él amojonó 25.000 hectáreas ahí en Macallina, claro, así para cosas, pero el problema es que después
Vamos a contarle por ahí a los más jóvenes que están escuchando que amojonar significaba marcar Sí, poner unos palos y plantar en la nada, y decir, bueno, era la nada, ¿no? Los caballos que andan acá adentro son nuestros, son míos. Claro. ¿Entendés? Y es lo que me contaba mi abuelo, al que me duele hoy no haber escuchado más. ¿Cómo se llamaba tu abuelo? Dionisio Suárez. Dionisio Suárez. Para saber más de esto, ¿no? Pero hoy me arrepiento. Nosotros tenemos, no sé si vas a alcanzar a ver, tenemos una foto de a ver si ahora la podemos, si la podemos agrandar para que Mario la vea. Los alcanzar, es de Dionisio, ¿no? El del medio. No. Esos son los Suárez de la Gali. ¿Pero no son parientes tuyos? No son parientes. ¿No? De aquí, de Faustino. De Faustino. Ellos después compraron la Gali. Mi padre se crió medio huérfano, lo crió una tía. Pero ahí, a ver, está ahí, sí. Está tu viejo ahí. Sí, ahí está, el de la punta acá. ¿Por qué está tu papá ahí? Porque era gerente de la Gali. Era gerente de la Gali. Y empezó a trabajar en la Gali a los 14 años y para trabajar le dieron trabajo con tal de que durmiera ahí. Claro. Tenía que dormir en la Gali y después hizo el servicio militar. ¿Abajo de los mostradores dormían? ¿Abajo de los mostradores? ¿Dormían por ahí? No, había unas piezas. La Gali era muy grande, no sé si vos te acordás, pero claro. Ocupaba la casa de Falcón, donde es ahora la casa de Falcón, toda la vuelta hasta lo que era de Agapito Sagasti, que era donde nací yo. Sí, yo nací cierto, tu viejo estaba ahí después que le compró a Agapito. No le compró, lo alquiló todos los días. ¿Le alquiló todo? Sí. Cierto, sí. Ahí nací yo en esa casa, que todavía está, existe, ¿eh? La casa está en la casa adentro, yo cuando vivía, este chico que le decían Taraletti ahí, he entrado a esa casa varias veces, un personaje. Así que este Suárez que estaba en la tienda, no Faustino, Dionisio Suárez, que estaba en la tienda, ¿no tenía nada que ver con vos? No, Dionisio Suárez no estaba en la tienda. ¿No? Estaba Toto y le compraron a Gali también los dos hermanos y el padre y el abuelo de este muchacho que estaba acá, que falleció hace poquito. Le compraron a Gali las dos sucursales y le dejaron el nombre porque le compraron el fondo de comercio también. A Gali. Que era de Saliqueló. No, había otra Gali en Saliqueló. Él no sé de dónde vino. Gali era... ¿Y qué hacía Suárez, Dionisio Suárez? ¿A qué se dedicaba? Bueno, Dionisio Suárez, mi abuelo, estuvo... cuando mis bisabuelos llegaron acá, mi bisabuelo debía tener guita, porque y después, porque vendía cuero de caballo, creo, y bueno, y después se fue a Europa a pasear, donde vino, se fue 6 meses. Bueno, ¿Eran españoles? Eran españoles y se fueron allá y estuvo como 6 meses, pero los hijos no tuvieron peor idea que alquilar el campo y venirse a vivir a Carué. Y para venirse a vivir... Ese es tu papá, el que estaba en la foto recién ahí. Es mi papá, pero no tiene nada que ver con los Suárez. No con los Suárez. Él es canero. Entonces... Ahí voy entendiendo. Y se vinieron, hicieron esa casa, compró media manzana donde está hoy Clerisa con la funeraria, hasta la esquina donde está esta chica que pinta, Irene. Ahí donde está Irene era el dormitorio de mi madre. Cuando iba al colegio, y ella de la ventana... ¿Cómo se llamaba tu mamá? Rosa Suárez. Fue maestra acá en el número 3, en la colegio número 3, hasta que se jubiló. Y ella me contaba, mamá, que del dormitorio abría un poco la ventana y veía cuando venía el empleado municipal a prender el farol, que era querosén, subía una escalera y le ponía una... Mario, ¿y tu papá? ¿De dónde venía? No, mi papá es de acá. Poco hablábamos con mi papá sobre ese tema. Mi padre lo crió una tía que vivía ahí en una casa que ahí donde vive Villa ahora, pero en aquella época no se preguntaba, claro, ¿me entendés? Y mi abuela vivió acá, pero yo no la conocí. ¿No? Y mi papá tampoco me hizo conocerla
Y mi abuelo paterno murió muy temprano, no lo conocí, pero esa abuela vivió muchos años ahí cerca de Pecuena, frente al playa, ya, me dijeron después a mí, ¿no? Y bueno, mi papá después salió de la Gala y hizo el servicio militar mientras en Puan, porque pidió hacerlo en Puan porque ahí había un tiro federal ahí manejado por la... Así que viajaba de vez en cuando y podía seguir durmiendo en la casa Gala. ¿Y cómo en aquellos años tan difíciles, digamos, cómo los viviste vos? ¿Cómo viviste esos años más difíciles, los primeros años, ¿no? Seguramente más recostado sobre los Suárez. Sí, más recostado sobre los Suárez porque era una familia antigua. Mi mamá fue maestra, porque para ser maestra, tengo una foto ahí, está toda una escuela de mujeres que fue a estudiar a Buenos Aires y así que para ir a estudiar a Buenos Aires debía ser rica el bisabuelo. Digo yo, claro, sí. Porque después yo soy hijo de 2 empleados, Claro. así que no. Y un hijo de 2 empleados se va a estudiar de contador. De escribano. De escribano. ¿Y cómo era posible eso en aquellos años? No era fácil. No era fácil, no, porque ya mi hermano mayor se había ido a Buenos Aires, empezó a jugar al fútbol allá y después se enfermó, después vine yo, él se vino para acá y bueno, el Tucu no quiso estudiar, así que se quedó acá. Y bueno, me fui allá, Cholo, del cual era un gran amigo, y Cholo Laspiur. Cholo Laspiur me incitó a que vaya allá, que había quedado un lugar en la pensión. Cholo estaba estudiando. Cholo se había ido 2 años antes que yo, porque con la familia, los hermanos Laspiur somos un poco contemporáneos, los 3 hermanos. Mi hermano mayor era de la edad de Beto, yo un poco menor que Cholo, y Carlos Tucu era de la edad de Pochi. Pero los que habíamos entablado más amistad era Cholo y yo, que vivimos en esa pensión, y bueno, vivía Hugo Rovilote, después fue 2 años más tarde Hugo Rovilote, vivimos ahí los 3 con un hermano también de Titi Los Pinosos, que trabajaba en lo de Borsi, y un muchacho de Ruiz que tuvo antes un boliche de Casani, que era el boliche de Ruiz antes. Claro, la esquina, todavía está. Sí, está bien. ¿Y cómo eran esos años de bohemia? ¿Dónde era? ¿La Plata? Sí, La Plata vivimos ahí varios años. Después a mí me cortó un poco la carrera, el servicio militar, que yo creí que iba a ir arreglado ahí para quedarme en La Plata y poder rendir alguna materia, pero me mandaron a Tandil y me acuerdo que le dije al tipo que me sacó la libreta, le digo, mire que yo estaba bien ubicado y yo me iba a quedar acá. Sí, le dije, vos vas a estar bien ubicado, dejame la libreta, dice, pero te voy a ubicar del lado de la ventanilla. Así que mañana, estate en el tren, con la libreta te voy a llamar, y va a ir a Tandil. Me tengo que ir a Tandil. Allá estuve, suerte que me tocó en un comando, allá aprendí a manejar, digamos, porque yo cuando me dijeron que ahí era chofer, yo le dije que era chofer, sabía poquito porque Flores, que era el director del vivero acá, cuando era vivero provincial. Ajá. Lo que es la chacra hoy. Lo que es la chacra ahora. Nos tomó a mí y a Julio Sánchez, porque jugábamos al fútbol ahí de empleado. Y íbamos y veníamos pero la primera conversación donde estaba... No, que estabas estudiando y que estabas en La Plata y... Claro. Y después seguimos estudiando, me tocó el servicio militar y después volví porque... ¿Tuviste de jefe a Lanuse y Onganía? A Lanuse y a Onganía los tuviste de jefes. Ah, sí, te dije, sí. Justo estaban ahí, nada más, 2 presidentes. Después fueron presidentes, sí, estaban en un comando
Y bueno, ahí fue que yo le dije que sabía manejar, mentira, no sabía casi nada, pero me dieron un chip y le sabía llevar al domicilio a Onganía, por ejemplo. Era un gran tipo, Lanús era medio asqueroso, pero Onganía era buen tipo, y le sabía llevar el diario y eso, pero lo conocí bastante. ¿En qué año decidiste volverte a Carué y no quedarte en La Plata, en Buenos Aires? Y no, después de terminar de estudiar. Ya después, los 2 primeros años anduve mal, porque sabía venir algunos domingos con César González acá, y el hermano, y otro, el Show se llamaba, a jugar al fútbol por Sarmiento, pero después mi viejo... ¿Siempre fuiste hincha de Sarmiento? Sí, siempre más. Cuando era chico anduve en los 3 clubes, en San Martín, donde había un fútbol, pero porque era difícil conseguir un fútbol para ir a patear a la cancha. Claro. No había, como hoy lo veo, había 10 fútbol. Había uno, me acuerdo con el Terno Jiménez, le sacábamos, al padre le sacábamos el fútbol y nos íbamos a la cancha de San Martín, él lo conseguía y sabíamos ir a patear allá. Pero... Claro, la gente puede contar y no te lo cree, ¿no? Pero no había un fútbol de cuero. No había un fútbol de cuero. Con una pelota de trapo. No había fútbol, no era fácil conseguir que tuviera. ¿Y el fútbol era tu preferencia o el básquet? No, yo, o sea, qué sé yo, anduve un poco en el fútbol y un poco en el básquet, más en el básquet, ¿me entendés? A mí todos me dicen que eras un basquetbolista de primera, ¿es cierto? Sí, yo tenía una gran agilidad también cuando era chico, cuando me estaba criando, me crié. Algunos dicen que no me crié. Que te quedaste en la magia. Yo le digo, me crié, claro, y sí, no, pero vos no te criaste. Pero no nos vayamos al deporte, porque antes de eso quiero que me digas, ¿volviste a Carué? Recibido. ¿Por qué volviste a Carué? No, volví a Carué porque era mi pueblo, yo quería, ya Cholo se había venido acá, ¿me entendés? Y siempre... ¿Tenías oportunidad de quedarte allá, no? No busqué tampoco oportunidades. Yo sabía que tenía que recibirme y volver a trabajar. Entonces vine a Carué y tuve la suerte, viste, que está medio restringida la profesión de escribano, pero el abuelo Invernó me adscribió a él. Y yo como adscripto, justo se dio la casualidad que jugábamos al fútbol el último año que entró Sarmiento ahí, y Raza y San Martín, y Massa. Y unos de Massa me dijeron si quería ir a jugar el año siguiente a Massa. Entonces me fui a Massa, estuve viviendo 4 años en Massa. ¿Viviste en Massa también? 4 años, ahí me conocí a la mamá de mis hijas y claro. Me casé y, qué sé yo, Betina, la más grande, nació cuando estábamos viviendo en Massa, ¿me entendés? Y bueno, ahí me consiguieron en el colegio secundario un cargo de profesor, y estaba de intendente Chodi, que los radicales de Massa estaban peleados y no podían ponerse de acuerdo para... ¡Qué raro! No podían para nombrar el delegado. Entonces me dice, no me hace el favor de serme de delegado hasta que ellos se pongan de acuerdo. Estuve ahí como 1 año y pico. ¿Estuviste de delegado? De delegado municipal ahí, pero no tenía auto, tenía que venir en tren de Massa a Rivera y cambiar el tren en Rivera, estar 4 horas el tren que venía de Macachín, claro, y venir a Carué. O si no, me sabía traer a alguna gente que tenía las hijas estudiando de maestra acá, porque no había, en aquel tiempo no había magisterio en muchos lados, acá la había, entonces venía alguno a buscarlas el viernes, a una chica de Balar, de Benavides, y bueno, me llevaban y me traían también en auto, yo no tenía auto. ¿Qué edad? ¿Qué edad? ¿Qué edad tenía yo en ese momento? Hoy tendría 23, 24 años. Un pibe. Sí, me recibí temprano, sí, yo era joven. Muy joven te recibiste. Sí. A esa edad tenías una amiga que te quería mucho. ¿Tenía una amiga? Que te quería mucho. Sí. Vamos a escucharla, que te mandó un mensaje, a ver. Si te acordás de ella. Mario, que no suceda como el ciudadano ilustre. Es broma. Te mereces este reconocimiento que a esta altura de nuestras vidas son caricias para el alma. Amigos desde los 10 años.
Nos divertiste en el secundario con tus chistes y eras como un rapero de ahora. Conocí Florianópolis gracias a tu generosidad. No olvido con el cariño que visitabas a mi mamá, que de chicos tantos nos aguantó sin chistar. Nos queremos sin preguntarnos nada. Somos como buenos hermanos. Te quiero mucho, Mario. ¿Sabés de quién hablar, no? Sí. Sí, me emociona mucho. Sí, nos hicimos amigos fuimos al colegio. Elien Sarriés. Elien Sarriés, de Del Sol, fue Del después. Sol, claro. Nos hicimos amigos de chiquitos y después fuimos a las escuelas primarias juntos y después a la secundaria, pero ella después se fue a estudiar a Pigüé porque acá no había magisterio. Entonces, después volvió en quinto año, después nos separamos, pero aún conservo la amistad, vive en Bahía Blanca, somos muy amigos, la quiero mucho yo también. Sí. Y siempre fue una excelente persona, ¿me entendés? Sobre todo, una excelente persona. ¿Qué recordás de eso? De esa gente, de esas generaciones. Vos eras un tipo, todo me cuenta que eras un tipo, y sos un tipo muy divertido. Muy... Sí. Sí, yo era bastante desprolijo. No, desprolijo no, muy divertido. No, era muy divertido. Pero fuera de la forma quizás, pero no sí, desprolijo. en el colegio era medio vago y después en mi vida también fui medio desprolijo. No encajé muy bien, pero bueno, viví y estoy viviendo. A mi manera, como dice Sinatra. A mi manera, sí. Hay otro amigo que te saludó que participó con vos de la vida en todos los sentidos. Vamos a escuchar al segundo saludo que me mandaron, a ver si a este lo reconoces enseguida. Doni, estoy escuchando atentamente la entrevista que estás haciendo con Mario. Yo he caminado bastante tiempo junto con Mario en distintos episodios de la vida. Recuerdo su paso por el básquet y quisiera destacar lo que le dio Mario al básquet de Sarmiento, en su paso por el primer equipo y en aquel estelar equipo que formaron con Piro Santo, con Manteca, en fin, con unos cuantos chicos importantes que tuvo el Club Sarmiento aquellos años. Vale la pena recordárselo a Mario. Un abrazo. No sé. Beto Las Piedras. Se me traspapela la voz por el... Bueno. Ahí, pero sí, en aquellos tiempos con Beto también frecuentamos muchas cosas. Y además con Beto tuviste una... instituciones. Claro, institucionalmente una participación, después familiarmente, por supuesto, son consuelos. Sí, yo tuve una gran relación porque actué en algunas instituciones, por ejemplo en Massa construimos una cooperadora y construimos el colegio. Y después en Rivera también construimos parte, cuando viví en Rivera también 3 o 4 años. Ah, viste Rivera en todos lados. Sí, porque justo se fue el escribano y después vine acá y también Beto dejaba la institución ahí de la cooperadora del colegio, yo estaba como secretario ya porque la hija menor de ella ya se recibió y más o menos Betina empezaba el colegio, me metí en la cooperadora también del colegio y ahí hicimos mucho, algún año fuimos juntos allá a la dirección de arquitectura para que nos dieran plata para terminar el colegio y bueno, lo terminamos de a poco, después quedé yo en la cooperadora y cuando entregaron el colegio, desgraciadamente nos entregaron sin calefacción, sin las barandas de ese segundo piso no estaban las barandas y la sala esa que en aquel momento era de música, que estaban las paredes así, digo, ¿qué hacemos con esto? Entonces hicimos una rifa y me tomé el laburo de pedir la lista de los egresados del colegio y les mandé una carta a todo a todos los que habían pasado por el colegio. colegio. Que me compraran una rifa y con eso compramos ahí a Cribera en un auto y rifamos un auto, hicimos bastante eso. La calefacción alcanzamos a poner siempre una o dos aulas nada más, pero nos costó eso.
esa habitación donde la música la levantamos toda, porque quedaba ahí con los cimientos, claro. Las paredes estaban así que lo demás estaba hecho en el colegio, se fue haciendo solo. También participaste en las Fuerzas Vivas, ¿no? Ah, sí, también. Ahí también estuve con Beto. Ahí, me acuerdo que fue una... Cuando las inundaciones, Sí, ahí una vez ahí íbamos tanto allá y cuando Dualde puso las bombas, un día me fui allá al puente de Álamo, ahí, antes de llegar acá, decía Álamo. Terraplén de Álamo. Al terraplén, y bueno, tiré una rama al agua y vi que las ramas volvían de una laguna porque no le creíamos muchas veces a Dualde. Pero no sabía el caudal. Esas cuando pusieron las bombas invirtieron en el sentido de la laguna, ¿no? Sí, no dudábamos de que fuera cierto. Fue una de la única vez que voté al peronismo. Es porque Dualde ¿Lo votaste a Dualde? Sí, sí, la verdad que Dualde a nosotros nos respondió. Sí, con los campeonatos. Sí, a nosotros nos respondió. Ya con los campeonatos de Evita ya era medio peronista y también y después no. ¿Eras medio peronista en esa época? ¿Participaste de los campeonatos de Evita? Sí, pero sí, participé. Entonces en el campeonato de Evita nos hacían ir a... ¿Qué? Yo nunca comía en los hoteles, así que ahí nos llevaban en tren a Bolívar, a 25 de mayo, jugamos cañuela también con muchos chicos de mi edad, ¿no? ¿Y hacías qué? ¿Atletismo? Sí, hice atletismo. Bueno, recopilé algunas cosas porque... ¿Eras bueno haciendo eso? Porque me dijiste que salías en los diarios. ¿Eras bueno? Sí, los tengo los diarios, porque ahí en el club a veces dicen, yo hice esto y yo hice esto, trae las pruebas, le digo. Entonces un día yo fui con todas las pruebas, porque los tengo encuadradas las cosas. Después se me dio por acordarme de todo lo que fui, ¿no? Lo que hice, porque también... También es el orgullo de una vida, ¿no? Sí, pero tampoco había en aquel tiempo mucha técnica, mucha cosa. Qué sé yo, en el país de los ciegos el Puerto de Rey también, ¿no? Porque jugaba al fútbol, era al básquet, pero hoy jugábamos contra Bahía Blanca y le hacíamos partidos, pero hoy si nos acabe tanto al fútbol como al básquet, si nos agarra Bahía Blanca... Claro, se destroza. Sí, las oportunidades de las ciudades son mucho más que las de los pueblos. Unas diferencias va. Hay otro saludo que te mandaron para esta entrevista, otro recordatorio, digamos. Vamos a escucharlo al amigo Aranzábal, que estuvimos hace poco con él. Querido Mario, a través de la distancia desde Río Negro, gustosamente quiero sumarme al inventario de tus ricas vivencias a través del origen común de nuestro entrañable Club Sarmiento. Oh coincidencia, hace tan solo 3 meses tuvimos el privilegio y el placer de compartir la cena festejo del 75 aniversario. Y hoy, en la nostalgia, potenciamos esos recuerdos que son un hito en tu trayectoria de nuestro querido Calvé. Hago votos a los que aviven mi esposa para que junto a tus seres queridos te proyectes en el tiempo, disfrutando plenamente del raro privilegio de tu enriquecedora existencia. Un fuerte abrazo, lo mejor para vos por siempre, Rubén Aranzábal. Tiene 93 pirulos y fue uno de los fundadores del Club Sarmiento, ¿no? Sí. El único que queda de los fundadores del Club Sarmiento. Fue uno de los fundadores. La otra vez yo lo visité hace 2 años, a un tal Giobercio, vivía acá, que vive en Mar del Plata, no sé si vivirá ahora, lo visité hace 3 años. Y lo visité el Negro Navarro también, que fue de los fundadores, que vivía en Buenos Aires, que se muriera, un gran deportista, el Negro Navarro, y una gran persona. Yo creo que lo conocí a Navarro, en una reunión de los ex residentes carbenses. Puede ser. Creo que es él, si no es él era el hermano, o un hermano, o alguien, pero yo alguien así entrevisté. Hay otro jugador de básquet que dice que él es mucho mejor que vos. No creo. ¿No lo crees? Vamos a ver qué es cierto. A ver qué dice. Me alegra poder saludarte por este medio, amigo Mario.
recuerdo siempre los inolvidables partidos de básquet que jugábamos en el Parque Rojo. Teníamos gran equipo, época de oro de Sarmiento. Te hago llegar un gran abrazo y que lo pases muy bien. Te saluda Raúl Pirasanto. ¡Oh, Raulito! Bueno, Raúl, ¿no? Se te deforma la voz, pero ahora me acuerdo. Sí, ¿te acordás cuando jugamos una final en 25 de mayo? Fuimos 6 equipos, ahí fuimos, cuando ganamos fuimos a La Plata con Raúl. Iba Alfredo Contegrán, también unos chicos que los tengo ahí, a Néstor Sierra. Sí, era muy inteligente Raúl. Raúl era muy inteligente. Para jugar al básquet era muy inteligente. Era medio Durazno para... No creo que esté viendo el programa, si no se viene. Está cerca, está en Bonifacio. No, era admirable porque era muy inteligente para jugar y yo sabía dónde estaba él también. En todo momento, yo un poco, si no en la disparada no corría, después armaba un poco, entonces el juego... No lo tomes a mal lo que te voy a decir, pero uno ve como decir, el básquet, uno se imagina todos tipos gigantes. Raúl de hecho es un tipo grande, y vos no sos un tipo gigante. ¿Qué hacía la diferencia? No, yo era... ¿Las ganas? Yo era muy ágil, ¿me entendés? Yo tenía mucha velocidad y yo cuando entraba en bandeja de alguna forma tiraba. Al aro le pegaba, ¿me entendés? O tiraba, seguro tiraba de derecho o tiraba 2 metros antes de llegar a las personas altas, ¿me entendés? Porque después, en aquel momento, bueno, pesaba 65 kilos, pesa 85. Sí, claro, bueno, por supuesto que uno es una plumita, ¿no? A esa edad. Sí. ¿Estás cómodo? Muy cómodo, sí. No toco el suelo, ¿no? Te la bajo. Es cierto entonces que no era alto. Nosotros teníamos una amiga de mi abuela, Victoria, que era muy bajita a propósito, porque nos peleaba siempre la mujer. A propósito le poníamos la silla más alta y le quedaban las patitas. Me hiciste, me da mucha risa por eso. Vamos a hacer una pausa y relajamos un poquito más y seguimos porque me queda un montón de preguntas por hacerte. Cuida el agua. Siempre cuida el agua de red que usás para beber, cocinar y aseo personal. Rega entre las 2 y las 6 de la mañana, cuando la temperatura baja, así se reduce la evaporación. Usa balde para lavar el auto o limpiar la vereda. Si tenés pileta, incorpora pequeños cuidados para mantenerla limpia. Duchate o lavate los pies antes de ingresar. Usa limpiafondos sin importar el tamaño de tu pileta. Si usas juguetes inflables, antes de ingresarlos, límpialos con agua y unas gotitas de lavandina. Cuida el agua de tu pileta con productos químicos adecuados, algicidas, cloro, decantador y miniboyas con pastillas de cloro. Seamos responsables y solidarios en el uso del agua. Es un mensaje de Clarisa.
comienzos de la vida de una persona que transitó por mucho cambio. Yo por ahí estoy yendo más a lo íntimo y no a lo público. Vos, no sé si no fuiste uno de los primeros escribanos, pero has sido escribano durante muchísimos años en este pueblo, has sido partícipe de muchas instituciones, un tipo que siempre estuvo de alguna manera cerca de todo lo que se necesitó, y en un momento dado, cuando parecía que no ibas a cometer jamás ese pecado, te metiste en política. ¿Por qué? Bueno, 2 veces me metí en política. 2 veces. Porque una vez... Claro, después porfiado. Sí, en el año ya... En el 69, 70, que empezó la Nueva Fuerza, me invitó Invernós, que me había hecho el favor de escribirme en un principio. ¿Estuviste en la Nueva Fuerza? Yo era presidente del bloque y fui, cuando no estaba el intendente, era presidente del Consejo Deliberante. Esa no la tenía. Pero bueno, después vino la revolución y nos echaron a la mierda. La Nueva Fuerza de Chamizo, el 72, ¿no? 72, sí, ahí estuve, 73. pero no estaba cómodo porque me costaba digerir que no lo habían dejado entrar al peronismo. Claro. No porque yo ya no era peronista, ¿no? Pero fui muy poquitos días peronista, pero porque en la escuela secundaria tuve una experiencia con el peronismo y con los chicos que echaron del colegio y los profesores que echaron, ahí me rebelé, me entendí, cuando me obligaban a mi madre a ir, que fuimos varias veces a rezar el rosario ahí. Estaba ahora el hotel de Besagonel, ahí frente a la cancha de Sarmiento, ahí vivía un tal Taguada en ese conventillo, era ahí. Y bueno, teníamos ¿Los que ir. obligaban a rezar el rosario por qué? Por Eva. Porque un mes estuvo el cajón, hay un simulacro del cajón de Eva. ¿Ahí en ese lugar? En una pieza que daba a la calle. Ah, mirá vos. Y había guardia permanente. Tal es así que había que ir. Y todos los empleados públicos tenían que ir. Los empleados públicos, sí, acá teníamos grandes profesores, ¿me entendés? Y se rebelaron y no quisieron ir y los dejaron cesantes. No. Y como Jacoboni del Río, un tal Montesano, pero bueno, mamá no quería que la echaran tampoco. Claro, no quería perder el trabajo. Que en aquel momento no me hablaba, pero yo creía que éramos también peronistas. Pero, bueno, después vino la revolución pero en aquel momento a Betz, el esposo de Purruncha, lo echaron del colegio porque escribió UCR en el pupitre. A Cholo lo echaron ¿A Cholo también? A Cholo lo echaron del colegio y después consiguió rendir en marzo las materias. Mirá vos. Sí. Estaba No sabía esas vino historias. un interventor. Tanta violencia era. Sí, vino un interventor de apellido Cuenca que nos estuvo cagando. No hay problema. Nos estuvo cagando. Y lo odiábamos. Y bueno, y después se fue, lo fuimos a abuchar cuando tomaba el tren. Después se quería ser antiperonista, pero no fue así. ¿A quién más echaron del colegio en aquel momento? Bueno, pero echaron a los grandes profesores. Ahí entró de profesora Iterro Vilote, que había terminado quinto, Chela González, la señora Pérez Vega, Toranzo de Pérez Vega. Claro, Sara. Claro. Ellos hicieron de profesores unos años y bueno, es así que llegó a Mario, y cuando te metiste la segunda vez en política fue en la Unión Vecinal, ¿no? Ah, sí, la Unión Vecinal, sí, había... ¿O había una estoy contando mal yo? ¿Hubo una intermedia? No, después de una fuerza que esto se disolvió y que ganó el radicalismo, pero el radicalismo, claro, el peronismo no entró. Claro. No lo dejaron ir a elecciones el peronismo. Y bueno, después formamos la Unión Vecinal, que teníamos un... Eso fue mucho más acá, ¿qué fue? Sí. En los 90. No, esto fue ahora, sí. Claro. Ahora, digo yo, o sea, hay 15 o 20 años. ¿Y qué se te dio por...? No, me vieron algunos muchachos y me invitaron a ir a unas reuniones. Digo, no que no tengas capacidad, sino que se te dio por complicarte la vida, porque vos ya venías... Sí, me entusiasmé un poco ahí porque, qué sé yo, veía que no...
no se ponían de acuerdo, tanto los peronistas como los radicales. Y bueno, y después se me dio y formamos un grupo lindo, fui candidato a intendente, que yo hice muchas cosas viajé muchas veces a La Plata porque había que formar la personería del coso, pero después eso terminó mal, se nos cruzó un vándalo acá en el partido y lo tuvimos que disolver. Y bueno, y después invité puse los papeles, todavía tengo ahí los papeles de personería jurídica y el que quiera ir a buscarlo y continuar con ellos, no sé cómo estará, pero no sería... ¿Te interesaba realmente la política o en ese momento sentiste que tenías la necesidad de...? No, tuve una inquietud en ese momento, y no, es que me interesaba, yo no era ni... Yo en aquel momento después dejé voté a los radicales, me parece, y después los militares me hicieron también un poco de antipatía, me crearon y entonces, porque cuando yo dejé de ser concejal en aquellos años, me echó un golpe militar, claro. Pero no es que me interesa mucho tampoco. Después, volviendo a la profesión propiamente dicha, ¿sos integrante o eras integrante del Poder Judicial? Ah, sí, después... ¿A qué cargo llegaste? No, después que me jubilé un día, mira cómo se dan las cosas. Yo conseguí que me revisaran los protocolos antes porque te mandan un inspector, entonces le pedí a una persona que ahí de La Plata que me era llegada al juzgado notarial que me revisaran antes. Y me fui allá a llevar los protocolos y mientras esperaba, una vez me llamó el juez y estuvimos charlando un rato largo. Y después cuando lo fui a buscar, otra vez, que ya me los habían revisado, y otra vez charlamos bastante con el juez. Por ahí, como a los 2 o 3 meses, ya había empezado a descansar, me llama la secretaria del juez y me dice: Canero, ¿no quiere ser el inspector notarial? No, le digo, pero ¿quién sos vos? No, yo soy la secretaria del juez. Le digo, ¿por qué a mí le digo, ¿por qué me llamas a mí? Le digo así. Acá en Bahía Blanca hay mucha gente que lo quiere, eso porque son buenos sueldos y buenas cosas. Es como un fiscal, ¿me entendés? Claro, sí, va controlando al resto. Al resto, entonces yo, claro, también necesitaban una persona que les haga toda la franja de Carmen de Patagones hasta Villegas y América, ya. Entonces, lo que me entretuve bastante porque tenía una oficina que me pusieron en Trenquelauquen y otra en Bahía Blanca, entonces hacía ir a la gente con los protocolos ahí. Y fue una época que... ¿Eso ya lo terminaste? No, después estuve 7 años trabajando ahí, después un día me enteré que agregando 3 años más de otra profesión, yo como había sido concejal y había sido profesor en la escuela secundaria de Pozo, junté 3 años más y bueno, los de concejal no me habían hecho los aportes, los tuve que hacer yo y me jubilé con el último trabajo, con 1/3 de lo que ganaba. Me jubilé porque se me hacía muy pesado. Yo desgraciadamente recorría la 33 generalmente con el auto mío, claro. ¿entendés? Y no me pagaban viático, entonces... sí, aparte del peligro de andar y venir. Sí, yo ya era grande, ya mis hijas me decían, dejate joder, papá, te pones ahora... Y en ese camino, en ese camino que me estás contando, que es muy cortito, porque me tendrías que contar 1000 cosas más, por supuesto una vida muy intensa, tuviste 3 hijas y solo una siguió tu profesión y ya casi cuando no la iba a seguir, ¿no? Porque de alguna manera decidió... decidió terminarla, bueno, se casó y después estuvo unos años sin estudiar y después... A ver qué dice, vamos a escucharla a esa hija que escribana como vos. Hola papá, bueno, nada, qué sé yo, ¿qué te voy a decir? Yo tengo recuerdos de cuando era chiquita que te veía gigante. Ahora que ya soy grande te veo
Y te veo así, petizo, pero siempre dándolo todo. Te mando un beso enorme. Bueno, muchas gracias, hija, muchas gracias. ¿Tuviste, digamos, el sueño, ¿tuviste el sueño alguna vez de que alguien siguiera tu profesión, de que alguno de tus hijos siguiera tu profesión o no? No, va. Porque es una buena profesión la tuya. O sea, Sí, mal no te ha ido. es buena, sí, no me ha ido mal, pero me podía haber ido mejor, pero no le puse toda la fibra que debía ponerle, ¿no? A pesar de que cumplía, ¿me entendés? Esta hija me da más de pelotada. Tenés una nieta escribana, ¿no? Fuiste hace poquito a confirmar. ¿Cuál es de tu nieta? Tengo una nieta, por suerte las 3 hijas son profesionales, las 3 nietas mayores son profesionales, y a las otras ahora los bisnietos los voy a obligar a que sean profesionales. ¿Cuál es la escribana? La que va a ser escribana, ¿cuál es? La que ya es abogada. ¿Abogada? Es Martina la que me hizo bisabuelo. Ajá, ya sos bisabuelo por Martina. Claro, mi consuegro es Beto. Claro, tenés razón. Los bisnietos son bisnietos Bueno, tenés un saludo de Carolina, que es una nieta que te quiere mucho. Vamos a escuchar, ¿verdad? Hola, Nonito, por acá, tu nieta favorita. Siento que no tengo que decir quién soy, nosotros ya sabemos. Te quiero decir que te quiero mucho, que gracias por hacernos reír siempre y por enseñarnos la importancia de reírse de uno mismo. Te quiero mucho, beso enorme. Dijo algo que cuando le escuché el mensaje me quedé pensando, y es verdad. Yo te conocí siendo un tipo que hacías reír a todo el mundo. En los lugares donde te conocí, en las cenas del club, en las reuniones, yo te conocí ahí, la verdad. No tengo mucha relación con vos cotidiana, pero siempre fuiste un tipo muy divertido, un tipo de referencia de los chistes y del humor. Sí. ¿Qué te hace ser un tipo divertido? Sí, ya en la escuela fui así. ¿Siempre? Siempre fui en la escuela y después siempre me sale algo en otras conversaciones, ¿no? Es como que estás... Es como ahí. qué sé yo, como recién hace un rato me hablaste de dónde crecí yo y yo te dije, en el club me dicen que yo no crecí. Me salen cosas así, ¿me entendés? Sí. Y bueno, me dicen ¿Has sido un tipo feliz? Sí, es cierto, he sido feliz, pero la felicidad es media filosófica de tratar, ¿me entendés? Porque no es que sea feliz permanentemente, siempre... Yo a veces pienso que las personas que son felices son esas personas que tienen esa capacidad, como tenés vos, de encontrarle humor a la cosa cotidiana de la vida, al dolor. Yo tengo un cuento que a mí me da mucha risa, no lo voy a contar, me lo contaron, un cuento de una anécdota tuya, pero no la voy a contar. Pero quiero decir, de lo peor vos haces humor. Sí. Y en los peores momentos vos tenés una sonrisa en los labios. No porque seas un buen tipo, ni sea la Madre Teresa de Calcuta, sino porque tomás la vida de otra perspectiva. Y me parece que todos los que te conocen y te rodean sienten eso de vos, reciben eso de vos. Más que el solemne escribano, o el director, o el candidato a intendente. ¿Me equivoco? Sí, qué sé yo. Hay una frase de Juan de Dios Pesa que dice, los primeros versos, ¿no? Dice, el carnaval del mundo engaña tanto que la vida son breves mascaradas. Acá aprendemos a reír con llanto y también a llorar con carcajadas. Qué bueno. Qué bueno. Entonces, qué bueno. Me trae eso para decirte, la felicidad a veces llegás con la almohada y no es la misma no es el mismo payaso que hiciste en el club, ¿no entendés? Filosóficamente, ¿no entendés? Entonces... Está, pero más que bueno. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Tengo tiempo? Sí, tengo tiempo. Está muy bueno, eso me lo tenés que mandar por WhatsApp, eso, me encantó. Es casi como un poema que tengo, yo no me lo acuerdo de memoria, pero te lo voy a mandar, el poema del payaso, ¿no? Que me lo dio un payaso una vez en un circo, a mí que amo los circos, y que habla de más o menos lo mismo, ¿no? De que el trabajo de hacer reír a los demás, o el trabajo de hacer feliz a los demás, que a veces no es simplemente hacerlos reír, sino
componerle la vida a los que no se la pueden componer desde tus posibilidades, se termina cuando te vas a sacar el maquillaje, ¿no? Y sos el que está sufriendo. ¿Has sufrido en la vida mucho? ¿Has sufrido mucho en la vida? No, no he sufrido, no, así no. Me he quedado bien en casa, por lo menos se comía ¿Has tenido bien, amor y contención? donde a veces pasé un poco de hambre en La Plata. No. Y en la colimba. Si no pasaste hambre en la colimba, no la en la colimba pasé cada una también, porque cuando hacías guardia tenías que ir a dormir y te habían robado las sábanas, y tenías que acostarte arriba del colchón vestido, y el colchón hacía 20 años que no lo limpiaba, y tenía una costra de grasa así. Años odié a los boludos que decían, es un aprendizaje de la vida, ¿no? ¿Qué aprendizaje de la vida? Era una cosa miserable, pero bueno. Qué sé yo, hoy viendo... ¿Cómo ves hoy a las... Ahorita, mirá, una buena última pregunta. ¿Cómo ves hoy a las generaciones? Vos que siempre fuiste un tipo bastante moderno, digamos, un tipo bastante actualizado, en todos los sentidos. ¿Cómo ves hoy las generaciones, o cómo ves hoy el país? ¿No? Y no el país de nosotros, de mí, de los que estamos, sino el país de los que la tienen que agarrar, ¿no? Los que se quedan con esto. ¿Cómo la ves? Qué sé yo, el país hay que verlo también, los que pagamos mucho impuestos y los que no pagan nada pero sufren. A mí me gusta estar de mi lado, claro, donde estoy, tener que estar pagando impuestos, pero son confiscatorias en nuestro país. En la Argentina han venido años que han destrozado esto. Yo desde que fui al colegio secundario, lo más de la década del 50 te estoy hablando, sí, sí. Y lo viví y lo sigo padeciendo a los distintos gobiernos que nos precedieron, ¿me entendés? Que fue un poco lo que me hizo meter en política la última vez, y lo veo desastroso, y no lo podemos arreglar. No tiene arreglo. No, para mí no tiene arreglo, ¿no? No tiene arreglo por 20 años haciendo las cosas bien, por 20 años no la arreglamos, pero tenemos que hacer las cosas bien, ¿me entendés? Y si no... Yo me he resignado a pensar, capaz, a ver qué opinás vos, que sos un tipo mucho más sabio que yo en muchos sentidos. Yo me he resignado a pensar que no hay que buscar el arreglo, sino hay que buscar cómo insertar una porción de esperanza para que busquemos el arreglo, porque buscar el arreglo en medio de esta guerra infrahumana que estamos sometidos todos, de grietas, de odios, de todo lo demás, no va a llegar nunca. Pero en algún momento tendríamos que decir, bueno, basta, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a buscar el arreglo y olvidémonos los rencores, porque así no llegamos nunca, no van a pasar 20 años, van a pasar 200 años y vamos a seguir en la misma. Y siempre para peor. Sí, a veces que lo escuchás verbalmente a los distintos políticos y dicen, no, porque tenemos que reunirnos, hacer un pacto de la Moncloa, pero no estamos en condiciones, no está en condiciones, y que nos olvidamos de todo y se sientan en la misma mesa muchos de los políticos que pertenecen a un lado de la grieta con los que están del otro lado de la grieta. Esta palabra grieta que nos impuso hoy el periodista como es. La nata. La nata es difícil, es muy difícil, ¿me entendés? Yo acá, yo tengo, también como tengo muchos amigos, tengo algún enemigo acá, ¿me entendés? Seguro. Y no me gustaría sentarme a comer con él en una mesa, ¿me entendés? Soy muy rencoroso también, eso es lo que un poco me mata mi plena felicidad, ¿me entendés? Porque guardo rencores, perdono, pero no olvido, ¿me entendés? Entonces te crean distintos problemas todo esto. Y nuestro país yo lo veo y lo vengo analizando políticamente desde hace 70 años. Claro. ¿Me entendés? No te queda otra alternativa. Y con los militares se vivieron problemas gravísimos, ¿me entendés? A mí hasta yo tuve que esconder libros claro, que tenía de Juan B. Justo, de Alfredo Palacio. Alfredo Palacio fue profesor mío también, ¿me entendés? Porque andaban revisando las casas ahí pegadas al banco Copesur. Claro.
y yo vi los fondos daban ahí, y bueno, pero después está la otra cara de la moneda de lo que fue la antítesis de lo que dicen de los militares, que fue cuando López Rega, en gobiernos democráticos, cuando la AAA mató mucha gente, y era un gobierno democrático. Y el terrorismo también, ¿no? ¿Eh? Y el terrorismo también. Y el terrorismo también, pero no solo hay que Sí, olvidar... vos sos un tipo que has viajado mucho por el mundo. Esta es la última pregunta y ya te voy a liberar. Si tuvieras que elegir, hoy tuvieras 20 años, tuvieras que elegir vivir en la Argentina, ¿volverías a elegir vivir en la Argentina? Yo no volvería a elegirlo a elegir Argentina si supiera que me voy a pasar otros 70 años como los que me pasé, ¿me entendés? Claro. Qué sé yo, me pasé. Tampoco saber cómo si los hubiera pasado en otro lado, si hubiera tenido la felicidad y obtenido los éxitos que obtuve, ¿me entendés? Es una cosa. De alguna manera, hay algo de tu sangre que sí eligió vivir en otro lado y te mando un saludo desde México. Bueno, este es un saludo especial para Mario. Soy Valentina, soy la nieta mayor. Estoy acá mandando este audio desde México. Quería dejarle un beso muy grande y un abrazo muy grande, decirle que lo quiero mucho y contarles un poco cómo es como abuelo. Siempre ha sido muy presente en distintas circunstancias o experiencias de mi vida, de alguna u otra manera siempre estuvo ahí. Es un abuelo muy amoroso, siempre a todas sus nietas nos está besando, abrazando, siempre tiene algo para darnos, siempre tiene un regalo, un chocolate, siempre tiene algo preparado para cada una de nosotras. Además es una persona muy divertida, ¿no? Dentro de toda su estructura y toda su seriedad, de repente tiene como ese personaje adentro que a veces no te la esperás, pero que bueno, hace falta verlo bailar en alguna fiesta para darte cuenta que tiene una gran personalidad, es muy carismático, no le teme al ridículo, es muy divertido. Es muy disruptivo, no sé si esto ya lo dije, pero bueno, yo siempre desde chica lo veía como un abuelo diferente, porque era un abuelo que siempre se iba de viaje a destinos exóticos, que tenía autos modernos, supermodernos, tenía novias, bueno, era un adelantado en su época. Vos sabés que este programa yo tendría que haberlo hecho con esta declaración de Valentina y nada más. Está todo descripto. Sí, estás en la que mira. Yo con ellas también soy muy divertido y he salido mucho y a veces les hago pasar vergüenza. Ahora me estarán diciendo, a ver si Mario se mete el dedo en la oreja o se mete el dedo en la nariz, ahora que está con dos. No, están muy orgullosos de vos. Que te quieren mucho. Sí, me quieren mucho y yo las quiero mucho también. Muy lindo tener así. Esta parte de la realidad. Y lo bonito de la vida. Si volviera al país, si está en ella, sí volviera. Claro. ¿Me entendés? Pero Mario, te agradezco muchísimo, te doy la mano como a todos los invitados con los que hago esta nota, te agradezco muchísimo esta oportunidad que nos diste de entrar un poco en tu vida y conocer a una persona muy interesante en muchos aspectos que, por supuesto, faltarían toneladas de anécdotas y de cosas para contar, pero hemos pasado, creo que una buena noche. Espero que hayas estado cómodo. No, te agradezco vos que me hayas invitado, así me ven por ahí públicamente y bueno. Nada, es un poco dejar el registro de gente que ha hecho tantas cosas por la comunidad y que a veces pasan desapercibidas porque las generaciones van pasando y los demás ni saben quién sos o no les importa. O ni saben cómo actué, ¿no es cierto? Claro. Porque, bueno, aunque muchas veces es mejor que no sepan, ¿no? Muchas gracias, que tengan buena noche. Muchas gracias. Gracias a todos, que tengan buena noche. Nos vamos la semana que viene, si Dios quiere, estaremos de vuelta por acá charlando con ustedes.